Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto, un privilegio poder estar nuevamente a través de esta plataforma para poder compartir de la palabra de Dios. Así que le invito en el Señor para que juntos oremos a nuestro amado Dios y que sea Él el que está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Padre, gracias en esta noche, Señor, porque nos permites estar reunidos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, humilde, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, delante de ti. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por este año que estamos iniciando, Señor. Creemos, Señor, en tu palabra, creemos en tus promesas, creemos que es un año de renuevo, Señor. Creemos que tú vas a renovar todo en nosotros, Señor. Hoy lo creemos, Señor, en tu nombre. Señor, sé tú en esta saga de estudios que hoy iniciaremos, Padre, para que entendamos que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, y estamos librando una batalla 100% espiritual, Señor. Que seas tú hablando en nuestra vida, en nuestro corazón. Rompe toda estructura en nuestra mente, Señor. Todo aquello, Señor, que nos hayan querido implantar, Señor, que no venga de tu palabra, Señor. Quebranta, Señor, todo pensamiento, Señor, que no provenga de ti. Quebranta toda estructura, incluso religiosa, Señor. Que seas tú hablando hoy a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y que cada uno, Señor, podamos tomar el lugar que nos corresponde en la batalla, Señor. Gracias, Padre, te damos, porque tú, mi Señor Jesús, eres el capitán de este ejército, Señor. Gracias porque tú lo encabezas, Señor, y gracias porque tú vas al frente de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches a todos nuevamente. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios. Vamos a hablar un poquito acerca de los temas de guerra espiritual, ya que son temas muy amplios, muy profundos. Hoy solo quiero dar una pequeña introducción de lo que sería el tema. No olvidemos que la Biblia nos enseña que hay dos reinos, que existen dos reinos. Dice el Señor que nos rescató del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y cuando hablamos de reinos, estamos hablando que hay dos reyes, que hay un rey que es el rey de la luz y un rey en el reino de las tinieblas. Entonces, si el Señor nos rescató de ese reino y nos trasladó al reino de su luz admirable, de su amado Hijo Jesús, entonces esto quiere decir que hay una confrontación desde hace mucho tiempo entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y tenemos que entender que todo lo que es espiritual es más real que incluso lo físico, lo material. Lo material, lo físico está siendo influenciado por lo espiritual. Solo veamos lo que hoy está pasando en Estados Unidos. Es lamentable lo que está ocurriendo. Pero entendamos que esto es espiritual y lo vamos a vencer en lo espiritual, no en la carne. Así que acompáñenme por favor al libro de Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 18, por favor. Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 18. Y si usted me lo permite, yo le quiero leer la traducción lenguaje actual, por favor. Dice: protéjanse con la armadura de Dios que les he dado. Así podrán resistir los ataques del diablo, que el Señor los reprenda. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad, escuche, ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por tanto, protéjanse con la armadura completa. Repita conmigo, la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Qué confianza en Dios los proteja
como un escudo. Apaguen las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que la espada del Espíritu Santo. Amén. Y versículo 18. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Mire qué bendición tan grande. Pero aquí esta versión, que es muy sencilla, nos dice que hay ataques del enemigo a nuestra vida, pero algo que Dios nos ha proporcionado, dice en la versión de las Américas, incluso en la Reina Valera, dice revestíos. Dios, acuérdense que la palabra que Dios nos dio para este año es el renuevo. Por lo tanto tenemos que revestirnos hoy. Revestirnos, o sea que ya hay una vestidura, ahora tenemos que revestirnos con toda la armadura de Dios. No le voy a hablar de la armadura hoy, pero son puntos muy importantes, porque no podemos ir a la guerra si nosotros no tenemos bien colocada nuestra armadura. Usted recuerda cuando David, por ejemplo, iba a enfrentar a Goliat, a él le quisieron proporcionar una armadura, pero no le correspondía a él portar esa armadura. Hasta se sentía incómodo, no le servía. Pero aquí Dios nos está proporcionando una armadura. Y hay algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Pero le decía, hoy no quiero hablar de eso. Hoy solo quiero hablar un poquito de la introducción, que hay una lucha espiritual, literalmente. Si Dios en este momento pudiéramos abrir tú y yo nuestros ojos, podríamos ver literalmente una lucha espiritual tan tremenda que se está llevando hoy en los cielos y, como lo leímos, está influenciando el mundo actual. Porque mire, es como en cualquier ejército del mundo. Cualquier soldado, cualquier persona que se alista a un ejército en lo natural, que está siendo adiestrado, enseñado, que está aprendiendo incluso a manejar armas, así nosotros. Y quiero decirle que la única arma de ataque que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. No existe otra cosa. Todas las demás, si usted se da cuenta, son para protección. La única arma de ataque que el Hijo de Dios, que el cristiano tiene, es la palabra. Y la palabra no se puede apartar de nuestra boca ni de nuestro corazón. Tenemos que estar meditando en ella de día y de noche. Bien, amados hermanos. Y mire, cada soldado que termina su entrenamiento no solo ha sido seleccionado para defender su patria, sino también es digno portador del uniforme que usará a partir de ese momento. Entonces nosotros estamos defendiendo una patria que no pertenece a este mundo. Recuerde que nuestra nacionalidad no es terrenal, sino celestial. Y somos portadores de un uniforme, de una armadura que Dios nos ha dado, y tenemos que hacerlo con dignidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y con mayor razón, amado, si esto hablamos en lo natural, en lo espiritual, el hombre tiene que estar capacitado para luchar los ámbitos espirituales. Puesto que es ahí donde se desarrolla la verdadera guerra, en lo espiritual, no en lo carnal, no en el mundo. Aunque vemos hoy más que nunca, vemos una lucha, una influencia tan fuerte, espiritual. Y mire, lo tengo que decir, así como habemos personas, siervos de Dios, que nos dejamos guiar por el Señor a través de su bendita palabra, también hay gente que se deja influenciar por el lado de las tinieblas. Y sin duda, ellos están haciendo un contrapeso tremendo y está ahí una lucha. Pero no tenemos que tener miedo, porque nuestra confianza debe estar puesta siempre en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Poner siempre nuestra mirada ahí.
Y eso sin duda nos va a traer esa fuerza que necesitamos para poder vencer a cada enemigo que se nos va presentando. Porque vamos a hablar de algunos seres espirituales que están influenciando el mundo. En esta serie de estudios estaremos hablando de algunos, por ejemplo, porque a veces nuestros hijos o los hijos de los cristianos batallan mucho para ir a la iglesia, porque no entendemos que hay un ser espiritual que está impidiendo que ellos lleguen. Y ese ser se llama Atalía. Atalía, cuando estudiamos un poquito, fue la hija de Jezabel con el rey Acab. Y Atalía tomó el lugar, tomó el trono. Ella sí se sentó en el trono, Jezabel no, pero Atalía sí. Y mandó matar a todos los hijos de los reyes para que no hubiera descendencia. Entonces vemos que es un espíritu que se está moviendo para que nuestros hijos, en ellos pueda llegar una muerte espiritual. Pero cuando nosotros tenemos este conocimiento, podemos luchar contra este espíritu y lo vamos a poder vencer en el nombre de Jesús, y así como muchos otros que sin duda los vamos a ir tocando en estos temas. Pero cada hijo de Dios debe de estar consciente que es un soldado. Vamos, dígale a su familiar, dígale al que tenga a un lado: tú eres un soldado del Señor, tú has sido alistado en el ejército celestial. Por lo tanto, el gran honor y privilegio que gozamos al ser parte de este ejército de Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Igual la traducción lenguaje actual, la misma. Dice la Escritura: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo, y quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. O sea, estamos viendo que nosotros no vamos a luchar con las armas que hay en el mundo, sino que vamos a usar el poder que Dios nos ha dado para destruir las fuerzas del mal. ¿Y cuál es parte de ese poder? Y digo parte, porque está la oración, está la intercesión, está el aprender a hacer guerra espiritual, está el amar. El amor es un arma. Mire, hay tantas armas que Dios nos ha dado, pero cada una de ellas son espirituales y son poderosas en Dios. Y es lo que Dios nos da a nosotros para poder vencer, pero en el ámbito espiritual. O sea, mire, cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, quiero decirte que no es la persona, sino es el enemigo a través de esa persona. Porque recuerden, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no tenemos lucha contra las personas, sino contra seres espirituales. Y hay jerarquías, gobernadores de las tinieblas, potestades, principados y huestes espirituales de maldad. Por lo menos este libro nos habla de cuatro jerarquías demoníacas espirituales que existen, y cada una de ellas se vence de una forma diferente, y tenemos que aprender que nuestra lucha, como dice aquí en Efesios, y Pablo lo decía a los Efesios, y es interesante conocer el trasfondo de Efesios. Cuando Pablo le está escribiendo a Efeso, a la iglesia de Efeso, es porque esa ciudad de Efeso estaba hundida, inmiscuida, estaba metida en un ámbito espiritual tan tremendo, rodeada de tanta brujería, de tanta hechicería. Entonces aquí sin duda el Espíritu Santo le habló a Pablo para que pudiera escribir esta carta, donde dar las referencias y las estrategias
porque es algo que tenemos que conocer. En la guerra espiritual hay estrategias, y las estrategias Dios nos las da, y muchas de ellas en ocasiones Dios nos va a mandar a que ayunemos. Por ejemplo, este libro de Esther, cuando venía el tremendo Amán para destruir a todo el pueblo judío, a los israelitas, en aquel tiempo, bajo el gobierno del rey Asuero, vemos ahí que Esther, Dios, el Espíritu Santo le revela que la estrategia era que tenía que mandar a ayunar a todos por 3 días. Y cuando vemos que ayunan por 3 días, Dios les empieza a dar la victoria. Dios le da gracia a Esther, y usted conoce la historia. Pero qué importante es que conozcamos esto, amados hermanos, porque tenemos que aprender a usar las armas que Dios nos ha dado y que son poderosas en Dios para poder destruir todas las fuerzas del mal. Escuche, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. O sea que hay algo que está impidiendo que la gente voltee su corazón a Dios. Hay algo que lo está impidiendo. Entonces la iglesia tiene que estar intercediendo. Por eso Jesús es que mandaba de 2 en 2, porque mientras uno soltaba la palabra, el otro estaba reprendiendo, el otro estaba intercediendo. Y entonces veíamos cómo iba creciendo la iglesia, porque había una estrategia. Nuestro Dios es un Dios de estrategia. Amén. Pero muchas veces nosotros ignoramos esto, pero el adversario no lo ignora. Sabe que hay hijos de Dios que andan con media armadura. Escuche. Aunque nosotros lo ignoremos, el enemigo no lo ignora. Y él lo sabe. Y sabe que hay personas, que hay creyentes, que hay hijos de Dios que están descuidando su vida espiritual y que están con media armadura. Usted no puede ir a la batalla ni presentarse a la batalla con una media armadura. Y le tengo otra noticia. Usted puede decir, pero es que yo no he sido llamado para la guerra. Mire, yo te quiero decir que aquí no tienes opción. Una vez que tú y yo recibimos a Jesús, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz. Por lo tanto, ya hay una lucha, ya hay una oposición. Hay algo que te va a hacer que tú caigas, que tú regreses otra vez. Va a hacer que el enemigo lo que quiere es otra vez que regresemos al reino de las tinieblas. Pero cuando tú y yo nos afianzamos y nos colocamos toda la armadura de Dios, y no se trata que nos la aprendamos de memoria, amados hermanos, se trata de que vivamos la palabra. Yo lo he dicho en muchos momentos, lo importante aquí no solo es que conozcas la escritura, es importante conocerla, pero tenemos que aprender a vivirla. Mire, ejemplo, dice primero, cíñete con el cincho de la verdad. Yo le quiero preguntar hoy, usted sea honesto hoy. ¿Usted todavía dice mentiras? Entonces no tiene colocado el cincho de la verdad. Si está conmigo, dígame. Entonces, si nosotros seguimos practicando la mentira, no tenemos toda la armadura puesta. Yo le quiero preguntar, ¿hace cuánto que usted no le comparte a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto que usted no gana a alguien para Cristo? Eso simboliza el colocarnos las sandalias y compartir el evangelio, las buenas nuevas, el evangelio de la paz. Colocaos las sandalias. Entonces, si nosotros no compartimos con alguien las buenas nuevas, entonces no nos hemos puesto las sandalias. Para mí es un privilegio hoy poder compartir la palabra, porque es una de las tantas formas que hoy se tiene para poder evangelizar. Ahora, tomemos el escudo de la fe. ¿A cuántos en medio de esta tribulación, en medio de esta pandemia, nos ha faltado fe? Entonces andamos con una armadura a medias. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces el enemigo viene, lanza sus dardos y nos está golpeando por muchos frentes. Porque hoy hay muchos frentes por los cuales el enemigo nos está golpeando y está ganando terreno. Porque aunque tú y yo lo ignoremos,
El enemigo no lo ignora y se va a aprovechar de eso. No podemos andar sin sandalias, sin coraza, porque no estamos cuidando nuestro corazón. La coraza protege el corazón. Y peor, sin espada. Porque si viene un ataque, ¿con qué argumentos con qué me voy a poder defender? Usted recuerda cuando Jesús, después de 40 días, estuvo en el desierto, dice que vino el diablo, ¿verdad? Y le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después dice que lo subió al monte y le enseñó todos los reinos y le dijo, todos esos reinos te daré si tú postrado me adorares. Y él le contestó con la palabra, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él te humillarás y te postrarás delante de Él. Solo a Él le rendirás adoración. El Señor siempre usó la palabra. Qué importante es que usemos la palabra. Efesios 6:11 nos invita a revestirnos con toda la armadura de Dios. Usar toda la armadura, no media armadura. Y tal vez valdría la pena que diéramos un poquito de la armadura, porque es importante, porque muchos hijos de Dios a veces desconocemos esto. Y aunque lo conozcamos, no lo estamos aplicando. Aquí lo importante es que tú apliques. Si tú sabes que tienes que traer las sandalias del Evangelio, es que a donde Dios te vaya a llevar, tú tienes que llevar las buenas nuevas. Tú tienes que abrir tu boca y hablar del Dios vivo, de aquel Dios amoroso que nos ha rescatado. Porque hoy mucha gente en medio de lo que estamos viviendo dice, ¿dónde está Dios? Y a veces culpan a Dios por lo que está pasando. ¿Será real? Porque eso está pasando hoy. Mucha gente culpa a Dios de lo que hoy está pasando, cuando no nos damos cuenta que el ser humano es el causante de esto. Más allá si causaron el virus, si fue diseñado en laboratorio, si no fue diseñado en laboratorio, eso ya no es tan relevante. Aquí lo importante es que el ser humano no se ha dado cuenta que está pagando de las consecuencias de darle la espalda a Dios. Y muchos andan sin armadura, aún hijos de Dios andan sin armadura completa, otros con una media armadura, otros tal vez con una tercera parte de la armadura. Pero aquí el Señor es claro, a través del apóstol Pablo, revestíos de toda la armadura de Dios para poder permanecer firmes. ¿Sabe por qué hoy muchos en la iglesia, ahora que regresemos, como ocurrió ahora que abrimos en septiembre? Porque muchos llegaron con, literal, casi muertos espiritualmente. Porque descuidaron su vida espiritual. En otras palabras, estar protegidos contra los ataques del adversario, porque el enemigo no descansa y todo el tiempo está aventando dardos, y alguno va a pegar y no se cansa. Y el Hijo de Dios se descuida. El Hijo de Dios no está cuidando su intimidad con Dios. El Hijo de Dios no está cuidando el estudio, el escudriñar la palabra. Nos hemos descuidado, amada iglesia. Por eso, antes de ir a la guerra, es necesario, repita conmigo, el entrenamiento, la práctica, la constancia. Y en algunas ocasiones yo lo comenté en la iglesia. La iglesia es un centro de entrenamiento, es un centro de capacitación donde el Señor nos está adiestrando. ¿Para qué? Usted se acordará tal vez de este canto que tiene mucho tiempo. Adiestra mis manos, ¿para qué? Para la batalla. Porque hay una batalla que todos los días tenemos que librar. Yo le quisiera preguntar, ¿cuántos todavía siguen batallando con lo mismo, y llevan años luchando con lo mismo? Mire, la lucha, la guerra espiritual no se va a terminar hasta que el Señor nos lleve, y quiero decirle que ni ahí, porque Él nos lleva. No olvide que regresamos, y digo regresamos por fe, porque sé que me voy a ir en el arrebato con el Señor, y regresaremos. Y dice que se levantará Gog y Magog,
para hacerle guerra al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hay una lucha espiritual, amados hermanos, que estamos librando todos los días. Y esa lucha espiritual, quiero decirle, el campo de batalla es la mente. El campo de batalla es nuestra mente. Y tenemos que hacerlo con la armadura completa y portarla con dignidad. Y como en cualquier guerra hay estrategias y hay tácticas que se deben de estudiar y que se deben de evaluar para poder vencer al enemigo. Nosotros tenemos que comprender que la guerra espiritual es real, existe. Y que tal vez la ignoremos, ese es otro tema, pero existe. Hay muchas corrientes que hoy dicen, no, que ya no es necesario, ya cuando el Señor dijo consumado lo es. Sí, es verdad. Él ya nos dio vida eterna, Él ya nos la proporcionó, Él nos proporcionó la salvación. Ya está. Pero yo le quiero preguntar, ¿por qué todavía mucha iglesia sigue luchando con el desánimo, con el miedo, con la enfermedad, con la pobreza? Y cuando hablo de pobreza, no solo estoy hablando de una pobreza física o monetaria, sino espiritual. ¿Por qué, aun como hijos de Dios, muchos siguen esclavizados al pecado? A cualquier tipo de pecado, llámese como se llame. Y se supone que ya Cristo está en su corazón. Y se supone que ya no debería de pasar. ¿Por qué, amado? Porque hay una lucha. Por eso el Señor dice que no debemos ignorar el cómo trabaja el enemigo. No debemos ser ignorantes el cómo trabaja. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 en la Reina Valera, por favor. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones. ¿Pero qué es ignorar sus maquinaciones? O sea, que no desconozcamos sus astucias, que no desconozcamos cómo trabaja, cómo opera, que no desconozcamos cómo está operando el enemigo, incluso hoy día. Antes todavía, mire, hasta en música, hasta en películas, hay en mensajes medio subliminales, ahí venían algunas cosas. Hoy día ya el mensaje es directo. En muchas películas que hoy se están saliendo de todo tipo, tanto infantiles y no infantiles, ya te hablan en mucho de esto y se ponen en contra de Dios y hablan de una manera directa. Te empiezan a hablar de las ideologías, incluso ideología de género, y muchas de estas cosas que van en contra de la plena voluntad de Dios. Entonces, cuando no ignoramos estas maquinaciones, no desconozcamos sus astucias, el cómo trabaja Él, porque Él trabaja con astucia. Debemos prepararnos para ser verdaderos vencedores. Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en verdaderos vencedores. Cristo es nuestro capitán. ¿Cómo vamos a ser más que vencedores si no estamos preparados? Dios quiere llevarnos y declaramos que este es un año de un renuevo, pero para renovarnos tenemos que luchar. El águila tuvo que luchar, tuvo que vencer adversidades para llegar hasta esa montaña, poderse quitar las plumas, las garras y arrancarse el pico para que pudiera ser renovado en todo eso. Debemos prepararnos. Tenemos que hacer la parte que nos toca. Jesucristo ya hizo la parte que a Él le toca. Jesús ya hizo la parte que a Él le correspondió. Dar su vida, restituirnos lo que el enemigo nos había quitado desde el Edén con Adán.
Jesús vino a restituir, a volver a darnos la autoridad, porque dice el libro de Juan, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad es autoridad, una autoridad que Dios nos ha dado, donde decimos que hoy somos sus hijos, y eso el enemigo lo sabe. Cuando a nosotros viene el Espíritu Santo y nos pone un sello, nos está diciendo que somos propiedad de Dios. Es como los que se dedican a tener cabezas de animales, ganado. Ellos los tienen que marcar, porque esa marca dice, este es de tal persona, esa marca es de esa otra persona. Esa marca, que es el Espíritu Santo, ese sello que nos pone donde dice que somos ahora propiedad de Dios, y que no debemos de tener miedo, porque es mayor el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y hoy Dios quiere que tú y yo nos levantemos como guerreros de Dios, como hijos de Dios, empoderados de su palabra, empoderados de sus promesas, que lo que Él ha dicho, sabemos que tarde o temprano se va a cumplir. Y la guerra espiritual, amados, se está librando en nuestra mente. Y claramente Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra nuestro prójimo, no es contra nuestro hermano, no es contra otro ser humano, sino es contra nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda. Ahí está nuestra lucha, y que mucha gente está siendo influenciada. Es muy simple. Si una persona no está siendo influenciada por el poder de Dios, entonces reflexionemos sobre quién está siendo influenciado. Es simple reconocer esto. Es simple darnos cuenta que si alguien no está lleno de Dios, se está lleno de tinieblas. Pero tú y yo hemos sido llamados y alistados en el ejército del Dios viviente. Espero que podamos entender esto hoy, amados hermanos, porque nuestra lucha es espiritual 100%, y donde vamos a vencer. Mire, ¿sabe dónde venció Jesús al reino de las tinieblas? Primero lo venció en la oración, cuando estaba en el Getsemaní. No olvide que cuando Él estaba orando ahí, que hasta sudaba gotas de sangre, dice que vinieron tinieblas y vinieron sobre de Él, pero también dice que vinieron ángeles y le fortalecieron. Entonces vemos ahí una lucha espiritual que el Señor Jesús vivió antes de ser entregado y antes de morir en una cruz. Primero venció espiritualmente y después lo hizo físicamente. Nosotros vamos a vencer cualquier situación en nuestra vida primero espiritualmente, porque no olvide que las armas que Dios nos ha dado es el poder de Dios, es el dunamis de Dios en nosotros. Como soldados de Cristo, tenemos la obligación y deber de aprender a portar nuestra armadura completa y con dignidad. Dígale al que tiene a un lado, debemos de portar nuestra armadura completa y con dignidad. No solo para defendernos, sino también cuando sea necesario atacar. Y para eso es la palabra. Pero no es para que la estemos atacando con otra persona. No. Ámbito espiritual. Por favor, espero que me comprenda, porque a veces, es que el pastor dijo, entonces voy a debatir la palabra. No, la palabra no es para debatir. La palabra es para compartir. La palabra es para edificar. No es para atacarnos unos a otros. Es para atacar al enemigo en lo espiritual. Amén. Nuestra mente es presa fácil. ¿Por qué? Porque nuestra mente, mucha de esta todavía sigue siendo carnal. A veces nos gobiernan los temores. ¿Cómo está la gente hoy? Llena de miedo, llena de temor.
por medio de esta pandemia. Ahora muchos todavía andan, si la vacuna sirve, si no sirve, que si es la marca, que si... Amados, la gente sigue teniendo temores, deseos, pasiones. Sin embargo, ahora que sabemos que la lucha no es carnal, sino espiritual, podremos sujetarla. Por eso tenemos que llevar todo pensamiento, hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Todo pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Llevémosla cautiva a la obediencia a Jesús. Cautiva ahí en la cruz del Calvario donde Cristo venció por nosotros. Para que pueda ser cubierta, viva y poderosa en nuestra vida. Mire, cuando tenemos bien colocado el yelmo, que el yelmo es lo que cubre la cabeza, va a cubrir todo pensamiento. No podemos evitar que los malos pensamientos lleguen, pero lo que sí podemos evitar es que esos malos pensamientos hagan nido aquí en nuestra mente y después de eso baje al corazón y después de a luz el pecado. Entonces, cuando uno tiene bien colocado el yelmo de salvación, yo no dudo de que soy hijo de Dios. Yo no dudo y no voy a permitir que ningún mal pensamiento llegue a mí y haga nido aquí en mi cabeza. Esa es la diferencia. Efesios 4, 22 y 23 dice: Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Es algo que Dios quiere hacer en este año con nosotros como iglesia. Renovaos también nuestra mente, como lo predicábamos el domingo. Renovaos nuestra mente y nuestro corazón, que ahora en mi mente estén los pensamientos de Dios, que tenga yo a que aprenda a pensar como Dios piensa. Necesitamos ser renovados en el espíritu de vuestra mente. La guerra espiritual que se está librando se va a ganar en la mente. Por lo tanto, vemos que el apóstol Pablo nos invita en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo a hablar todos una misma cosa, que no haya disensiones, que haya unidad. O sea, que seamos una misma mente, un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Habla de unidad. Esto habla de unidad. Mire, qué tremendo. En el mismo cielo donde habita nuestro amado Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo, ahí hubo una división. Donde Lucero, llamado Lucifer, ¿verdad? Lucifer, él era un arcángel que tenía ahí en el cielo varias funciones, y dentro de ellas era estar a cargo de la alabanza. Era un arcángel que y nos lo describe Ezequiel e Isaías como un ser hermoso, un ser precioso, pero hasta que no se halló en él maldad, hasta que no se engrandeció, se llenó de orgullo, de soberbia, el querer ser igual a Dios, ¿verdad? El querer sentarse en el trono de Dios. Y dice que él, ¿qué les habrá dicho para poder engañar a un tercio de los ángeles del cielo? Que hoy todos ellos son ángeles caídos, porque es un tema que sin duda tenemos que ver, el origen de Satanás, porque Satanás Dios no lo creó.
Dios todo lo que crea es bueno. Dios todo lo que hace es bueno. Pero cuando Él toma la decisión, cuando este arcángel toma la decisión y dejó entrar en él maldad, iniquidad, porque aquí también teníamos que hablar que cayeron 7 potestades antes que Satanás, y dentro de ellas está la maldad, la iniquidad, el Hades, la muerte. Pero bueno, ya habrá tiempo de que podamos platicar de esto. Es importante que la iglesia se mantenga unida. Y qué triste es ver que hoy el pueblo de Dios está completamente dividido. Porque yo lo decía, no hemos alcanzado a comprender que cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios con dones, con características diferentes. Cada iglesia que Dios pone está colocada con un propósito diferente. Y no es que traiga otra doctrina, sino que la visión que Dios le da a un pastor es muy diferente a la de otro pastor. Pero la doctrina, la enseñanza es la misma. Y es donde a veces no hemos alcanzado a entender esta parte. Pero bueno, mira, amado, es tan fácil enojarse, molestarse, murmurar, criticar, quejarse o lamentarse. El pueblo de Israel lo hizo durante 40 años en el desierto. Se la pasó enojándose, molestándose, murmurando, criticando, quejándose. Estábamos mejor allá, nos hubieras dejado allá, Moisés. ¿A qué nos trajiste aquí? Mire qué triste. 430 años de esclavitud en Egipto. Dios les trae libertad. Una libertad física, pero ellos en su mente y en su corazón seguían siendo esclavos. Qué tremendo. Dios nos ha rescatado, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado nuevas esperanzas, pero muchos pareciera que quieren seguir esclavos a las tradiciones de este mundo. Por eso tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y hasta que esa generación pereció ahí. Y Dios tuvo que levantar una nueva. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este momento Dios está levantando una nueva generación. En medio de estas pruebas, en medio del desierto, en medio de la lucha, en medio de todo lo que estamos viviendo en el caos en el mundo, Dios está levantando hoy una nueva generación. Está levantando a los Josués y a los Calebs que le creyeron a Dios para poder vencer y tomar la tierra prometida que el Señor ya les había dado. No importa qué tan grande o poderoso sea nuestro adversario, ni qué tan imposible parezca poderlo vencer. Lo cierto es que Cristo ya nos dio la victoria y Él está con nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer tú y yo es estar firmes, tomar y colocarnos toda la armadura y avanzar, y poco a poco ir ganando terreno, que el campo de batalla que es mi mente, poco a poco se vaya llenando cada día más de la palabra, de su presencia, que yo la añore, que yo la sienta, que yo la desee, que yo la añore, así como un bebé cuando tiene hambre, un recién nacido que anhela mamar del pecho de su madre. Así que los hijos de Dios anhelen estar comiéndose la palabra de Dios. Solo tenemos que aprender a luchar, amados hermanos. Tenemos que aprender a usar las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas, cuando se usan con gratitud, con sinceridad y con entrega. Algo más que tenemos que saber hoy es que en esta guerra no se aplican las frases "no puedo",
El enemigo es más fuerte que yo. Me siento débil. Más adelante. Por ahora no. Es que a mí me dijeron que no, la guerra espiritual no. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo Pablo aquí? ¿O por qué el Espíritu Santo lo dejó plasmado aquí? Si desde el inicio hay lucha. ¿Qué hizo el enemigo? ¿Qué hizo el Satanás? Que el Señor lo reprenda en el Edén. No engañó. ¿Por qué? Porque él tenía que tener el control. Hay una lucha. Y la lucha es por las almas. Qué triste es ver que hoy mucha gente está muriendo, tal vez en los hospitales o fuera de ellos. Y lo más triste es que sin conocer a Cristo, porque si de por sí ya es triste el ver una pérdida de un ser, de un familiar, pues es aún más triste que mueran sin conocer de Cristo. Porque hay una lucha por las almas y eso es lo que a veces no hemos querido comprender. Y que esto lo vamos a ganar en el ámbito espiritual. Cuando tú y yo nos podamos y doblemos rodilla para orar, interceder. Cuando tú y yo oramos en los diferentes grupos por diferentes necesidades que sabemos que hay dentro de la iglesia. Como hoy la iglesia tendría que estar orando por lo que está pasando en Estados Unidos. Porque lo que pasa en Estados Unidos va a afectar al mundo entero. Y ya hay una agenda satánica que se trae de hace muchos años. Y tenemos que luchar, pero en lo espiritual, no físicamente. Para que Dios, que aunque sabemos que tarde o temprano se tiene que cumplir todo lo que está escrito en la palabra, pero va a haber un tiempo en donde la iglesia, ahorita es un tiempo donde la iglesia tiene que estar luchando, orando, orar sin cesar en todo tiempo. Y como decía y lo que leímos en Efesios, por todos los santos, o sea, por toda la iglesia del Señor, por todos aquellos redimidos de Cristo. No olvidemos, por favor, no pierda de vista que hay dos reinos. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y Dios nos rescató de ese reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Por lo tanto, hay un encontronazo fuerte ahí. No hay excusa alguna para justificarnos. Y mucho menos para lamentarnos y quejarnos. Debemos hoy de levantarnos agradecidos de que hubo un hombre santo y puro que pagó el precio por ti y por mí. Un precio que nadie lo podía hacer más que Él para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Porque tú y yo éramos deudores, pero Él en su misericordia dio su vida. Simplemente, amados, el puro recuerdo de su sacrificio es motivo suficiente para estar agradecidos. El saber que Él nos redimió, saber que Él pagó la deuda que teníamos tú y yo. Porque me encantó un video que por ahí mandé a los grupos. Y solo aplicando algunos mandamientos. Les decía, usted sigue diciendo mentiras, ok, es mentiroso. Usted es adúltero, usted va a decir, no, pastor. Usted nunca ha visto a un hombre o a una mujer para codiciarlo. Si usted ya lo hizo, usted ya adulteró en su corazón lo que nos enseña Jesús. Usted ha usado el nombre de Dios en vano. Eso se llama también blasfemia. Entonces imagínense, ¿hemos robado? ¿En algún momento hemos robado? Entonces imagínense todos esos pecados. Toda esa deuda Jesús la pagó por nosotros. Y ese simple hecho, amado, tenemos que estar agradecidos con Él. Ese sacrificio de Él en la cruz
debe ser suficiente para nosotros. Y de ahí que tomemos fuerza para perseverar y para que cada día demos más de nosotros y para poder triunfar. Pero no lo vamos a lograr solos. Solo lo vamos a hacer tomados de su mano. Y que el Espíritu Santo que está en nosotros sea el que nos guíe a toda verdad. Pero por favor, iglesia, despertemos. Estamos viviendo un tiempo crucial, de verdad crucial en la humanidad, por lo que estamos viviendo. Estamos siendo testigos de lo que ya venía escrito y de lo que muchos profetas de Dios hablaron. Hoy tú y yo estamos siendo testigos de que el tiempo de la llegada del Señor está cerca y tenemos que luchar y perseverar hasta el final. Hasta el final. Todos los días hay que luchar por ser mejores hijos de Dios, para que la gloria y la honra y el poder de Dios se pueda manifestar. Romanos capítulo 8, versículos del 38 al 39. Porque estoy convencido, decía Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria. Mire qué hermoso es saber que la victoria ya está garantizada para nosotros. Tenemos que luchar. Y para aquellas personas que dudan un poquito de la guerra espiritual, solo basta reconocer cuando Josué empieza a repartir las tierras a las 12 tribus y cuando le toca a Caleb, Caleb le dice: Josué, te recuerdo que esa tierra Dios me la prometió. Caleb peleó por su bendición. ¿Y por qué digo que peleó? No solo le dijo a Josué: me la tienes que dar porque Dios me la prometió. Porque a Caleb le habían prometido Hebrón. Y en Hebrón dice la escritura en el libro de Josué, si mal no recuerdo es el capítulo 15, donde dice que Caleb tuvo que expulsar de ahí a los hijos de Anac, a Sesai, Almai y Talmai. A 3 gigantes tuvo que expulsar ahí de su tierra prometida. O sea, una vez que ya tenía su tierra, él tuvo que expulsar a esos gigantes. Y que en el ámbito espiritual, por ejemplo, Sesai habla de una falsa santidad, de una falsa vestidura. Él tuvo que luchar contra eso y expulsarlo en el nombre de Jesús. O sea, amados, tenemos que luchar por nuestra bendición. Tenemos que luchar por lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Tenemos que luchar por nuestra nación. Tenemos que luchar por nuestra congregación. Tenemos que luchar por nuestros hermanos en Cristo. Si usted se da cuenta, hay una lucha tan tremenda que se está librando hoy. Amados, las armas más poderosas que hay en el universo están a nuestra disposición y lamentablemente no las estamos usando. Y una de ellas es el amor de Dios. Es el amor. Yo alguna vez y en la tesis que Dios me permitió preparar hace un tiempo, yo hablé de eso. El arma más poderosa que Dios nos ha dado es el amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, no se goza de la injusticia, no busca lo suyo. Cuando vemos el amor tan grande que Dios mostró por nosotros, y ese amor está disponible para nosotros, la sangre del Cristo, la sangre viva, y podría dar otra una gran lista de armas que Dios nos ha dado.
Y es ese nombre que es sobre todo nombre. Y aparte, su Santo Espíritu nos da dones para poderlos usar. Unos de profecía, otros don de lenguas, otros de interpretación, otros sueños, visiones. Y Dios empieza a dotar a la iglesia de dones. ¿Para qué? Para poder luchar esta guerra espiritual que estamos librando hoy en el pueblo de Dios. ¿Qué más necesitamos para vencer? Más que tú y yo hoy tomemos la decisión de vestir toda la armadura de Dios y seguir adelante y esforzarnos. No hay excusa, amados hermanos. La lucha espiritual no es carnal, no es contra el hermano que te ofendió, no es contra el ministro que te ofendió, sino contra esos seres espirituales de maldad que habitan en lugares celestiales. Cristo murió por ti y por mí, y también por aquel que te está ofendiendo. O sea, esas personas que te han lastimado también necesitan del amor de Cristo. También ellos necesitan conocer a un Dios vivo. Por eso es que aquí el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo. Pero es que me hizo, me dijo, y puedes sacar una gran lista. Sí, y tal vez tienes toda la razón. Pero Dios te dice, perdónalos. Perdónalos. No puedes presentarte tú o pretender ir a la guerra cuando tu armadura no está bien colocada y aparte hay falta de perdón en tu corazón. Son temas que vamos a ir abordando en el transcurso de estos estudios. No olvide que estamos en un tiempo donde se está librando una de las mayores guerras y batallas en el mundo. Y cuando hablo de esto, acuérdense, es espiritual. Luchemos hoy por la bendición. Luchemos hoy por lo que a ti te ha costado trabajo. Hoy renuncia a él, entrégaselo a Dios. Hay luchas, amado, que tú y yo vamos a librar. Hay luchas donde el Señor la está peleando por nosotros. Y quiero decirte que Él está peleando por nosotros. Pero tú y yo también tenemos que hacer la parte que nos toca. No olvide que Jesús, cuando dijo, consumado lo es, dijo, ya todo está hecho. O sea, nuestra deuda ya está pagada. Ahora revistámonos, amados, de toda la armadura de Dios. Coloquémonos ese cincho de la verdad y hablemos verdad. No permitas que los malos pensamientos, colócate el yelmo. No dejes que esos malos pensamientos lleguen a tu corazón, lleguen a tu mente y a tu corazón. Colócate la coraza de justicia para que guardes tu corazón, porque no olvides que de él salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, brujerías, hechicería. Todos los malos pensamientos provienen del corazón. Por eso es la coraza, para guardar el corazón. Toma el escudo de la fe, pero no solo una parte, completo. Porque con el escudo de la fe vamos a apagar todo dardo del enemigo. Y sé que es complicado ahorita decirte esto, porque esperar en Dios no es fácil. Esperar en Dios cuando tal vez tuvo que cerrar el negocio, tuvo que cerrar la empresa, tal vez un familiar murió, tal vez un ser querido partió. Sé que no es fácil poderte decir esto hoy, pero Dios dice que tomes el escudo de la fe, porque con él vas a poder apagar todos los dardos del enemigo. Y este escudo, que es la fe, tiene que estar bien colocado. Y no puede ser una fe pequeña, tiene que ser una fe grande puesta en el Señor. Calzaos vuestros pies con el presto del Evangelio, que estemos prestos siempre a compartir la palabra. Y tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es esa espada de doble filo que atraviesa la carne,
el alma, el espíritu, el hueso y llega hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, y usémosla para poder vencer. Yo te animo y te exhorto en el Señor, amada iglesia, para que juntos luchemos la buena batalla, peleemos la buena batalla. Oh Señor, cuánto nos hace falta aprender, Señor. Oremos al Señor. Oh amado Dios, ayúdanos, fortalécenos, Señor. Quita todo miedo, todo temor en tus hijos, Señor. Porque sé que al enemigo le incomoda cuando tu iglesia empieza a tocar temas de este tipo. Porque él no quiere que la iglesia se levante, que conozca esto. Porque él sabe que cuando él es exhibido, no tiene más que retirarse. Amado Dios, levanta a tus hijos, fortalécelos en el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos nosotros caminar en tu palabra, Señor. Que podamos nosotros vivir en tu palabra, Señor Jesús. Que nosotros podamos, en tu nombre, Señor, pelear la buena batalla, pero sabiendo que la victoria ya está garantizada para nosotros, Señor, porque tú has vencido. Gracias, Señor Jesús. Repita conmigo y ponga sus manos en su cabeza. Hoy, Señor, abre mi entendimiento. Rompe toda estructura religiosa, Señor. Abre mi entendimiento y déjame ver las verdades espirituales que vienen en tu palabra, Señor. Que tenemos que luchar, Señor, contra todo aquello que se ha levantado en contra nuestra, de la iglesia. Todo aquello que se está levantando hoy para perseguir a la iglesia, Señor. Porque no solo es el virus, no solo es el COVID, sino es el miedo, Señor, que han querido meter en las personas, Padre. Pero hoy en tu nombre declaramos libertad. Hoy en tu nombre, Señor, rompemos toda cadena, toda atadura, Señor, todo yugo de esclavitud. Hoy se pudre, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo. Trae libertad primeramente a nosotros, Señor. Porque ¿cómo es que un ciego podrá guiar a otro ciego, Señor? Ayúdanos. En tu nombre estamos y confiamos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Sigue hablando nuestra vida, Señor. Creemos que es el tiempo de renovarnos, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueva todo lo que tengas que renovar en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. El Señor está con ustedes y nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Hasta la próxima y bendiciones a todos.